Vamos a hablar claro. El aborto es un pecado abominable, es un asesinato que clama justicia al cielo por todos los inocentes que mueren. En este canal no tenemos la preocupación de que vamos a perder millones de seguidores o un trabajo de varios años. No, apenas estamos arrancando y esto es para la obra que el Señor disponga a hacer. Pero sí vamos a adentrarnos en este video a la dimensión física. Vamos a comenzar a manejar uno de los temas de un eje temático en general que se llama el modernismo. Vamos a mostrar cómo el modernismo es prácticamente la nueva forma de muerte que se ha encontrado el maligno para extender su reino de podredumbre y de terror en la tierra. Y quiénes son sus principales gestores, quiénes los han sido, quiénes en estos momentos son y quiénes son los que van a ser en un futuro esos próximos gestores de la muerte. Sin más, arranquemos. Ya. Peter Singer, un filósofo modernista australiano, todavía vigente porque todavía vive, claramente ateo, claramente pro aborto, dice lo siguiente, muy claramente: no nos digamos mentiras, la vida nace al momento de la gestación, de la fecundación. Lo que tenemos que argumentar para defender el aborto es que hay otros valores más importantes que la vida humana. Y yo te pregunto, ¿qué puede haber más importante que la vida humana? ¿O para quién puede ser más importante la vida humana? Pues para mí está muy claro. Para un ser que increíblemente tampoco es humano, sino que es un ente espiritual que nos odia y nos detesta. Y detesta sobre todo esta obra creadora de Dios, que es el hombre. Y como tal, este ser tiene sus gestores que básicamente están haciendo que hoy en día la vida no valga absolutamente nada, que sobre todo la vida del ser humano sea algo totalmente desechable y totalmente descartable. Vamos a arrancar con los gestores del modernismo actual. Para ello nos tenemos que remontar al año 1506, o sea, al siglo XVI, con el cisma de la Iglesia protestante, ¿sí? Este cisma de la Iglesia protestante le dio lugar a un movimiento que se llama el Iluminismo en el siglo XVI, en el siglo XVII. Posteriormente, en el siglo XVIII, el Iluminismo le da paso a la creación de la masonería. En el siglo XVIII, en ese mismo siglo, la masonería instiga la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, a su vez, propicia en el siglo XIX un movimiento que se llama, o que se llamó básicamente la era del cientificismo, básicamente en el siglo XIX. ¿Qué pasó en esta época o en esta era del cientificismo? Nacen los principales teóricos, las principales teorías que han comenzado a volver la vida humana algo simple y llanamente manejable por unas élites. Estas élites que vienen creadas desde, como les digo, desde el cisma de la Iglesia, y a partir de ahí viene generando esta cultura de la muerte. ¿Con quién podemos arrancar a partir del siglo XIX y estas teorías? Finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, hay un señor que se llama Thomas Malthus, en Inglaterra. Es un personaje de la Iglesia anglicana y de estos pseudos pensadores. El hombre que se inventó, ¿con qué perra nos salió? Pues básicamente con que la humanidad para el siglo XX, cuando cumpliera o cuando se llegaran a los 1.000 millones de habitantes,
pues el mundo iba a desaparecer. Entonces, como podemos ver, otra teoría que predicha cumplida perfectamente. Teoría de basura, pensamientos basuras, cosas que básicamente solamente tienen su fundamento en inspiraciones macabras, malignas, que solamente lo que buscan es degradar la humanidad. Por ese mismo siglo, en 1847, otro pseudopensador y teórico, un señor llamado Karl Marx, se inventó algo que se llamó el Manifiesto Comunista. Manifiesto Comunista que hoy estamos pagando las consecuencias de esta teoría y este pensamiento divisor y satánico que inspiró Karl Marx para la humanidad. Por esas mismas fechas, básicamente en 1859, otro magnánimo pensador brillante llamado Charles Darwin se inventó un cuento llamado la teoría de las especies, pero en la evolución de las especies. Y wow, qué cosa tan impresionante lo que este señor nos decía, que el hombre venía consecuencia de la evolución y que después de ser unas larvas nosotros, después de años, de millones de años, pasamos de ser larvas primero, después a peces y después a simios, y de simios pasamos a ser humanos. La evolución de las especies. Wow. ¿Con qué fundamentos científicos? ¿Con qué fundamentos, pruebas concretas? Ninguna. Simplemente amaneció iluminado. Y la cereza en el pastel, en 1869. Un señor llamado Ernst Haeckel, que podríamos decirlo que es el padre de otra lastre y otra lacra que sufrimos ahora la humanidad, que se llama el ecologismo, le dio por decir que todos los seres vivos en el planeta Tierra somos iguales. Entonces el hombrecito iguala al ser humano con cualquier mamífero. Perro, gato, burro, caballo, nos pone a la misma par, nos pone en el mismo nivel, y básicamente el hombre con esto se sale diciendo de que es básicamente el principio de su estudio filosofal. ¿Qué pasa? Llegamos a lo más contemporáneo, al siglo XX. Principios del siglo XX, 1917, la Virgen se aparece en Fátima y nos trae un mensaje muy claro. La humanidad va hacia la perdición, la humanidad va hacia el abismo, pero junto con la humanidad también va la Iglesia, y la Iglesia va rumbo a la apostasía. ¿Qué pasa con esta teoría? Perdón, con esta revelación de la Virgen. Caso omiso total. Y ¿qué pedía ella básicamente? Conságrame a Rusia, porque Rusia va a expandir sus errores por todo el mundo. Y en ese mismo año que la Virgen pedía eso, en ese mismo año estalla la revolución bolchevique. Aún así, se hubiera podido haber hecho algo de no haber encontrado oídos sordos en la Iglesia. Pero ¿cómo nace entonces la cultura de la muerte? A partir de que todos estos filósofos y pseudopensadores comenzaron a demeritar la creación humana y la vida humana hasta volvernos a la par con los animales. ¿Qué pasó? Que ya aquí se comenzaron a dar los frutos. A partir de la revolución bolchevique en el año 1920, exactamente, Rusia se convierte en el primer país que convierte el aborto en un derecho y en la posibilidad de que sea gratuito y financiado por el Estado. Comienza la masacre y la abominación de inocentes en el vientre de su madre. Y como si fuera poco decir que uno de los principales gestores en el siglo XX fue el comunismo, en Latinoamérica, en el año 1965, Cuba, bajo el régimen de los Castro, fue el primer país también en aprobar el aborto financiado
y gratuito por el Estado. Para finalizar esta triste historia, tenemos que ya el siguiente gestor, que igualmente es actual, es la política, a través de ejemplos claros como por ejemplo la ONU, pero bueno, eso lo veremos en otro video con los gestores presentes. Pero el ejemplo histórico llega hasta 1965 con una declaración de Lyndon B. Johnson, un presidente masón de los Estados Unidos, que en ese mismo año, en el aniversario 20 de las Naciones Unidas, estas fueron sus palabras. Por cada $5 que invertimos en control de natalidad en los países subdesarrollados, vamos a podernos revertir con $100 para desarrollo económico. Palabras más, palabras menos. Si en tu país subdesarrollado hay políticas antinatalidad, de aborto y de muerte, vas a tener ayuda económica. Si no, no la vas a tener. Así claramente podemos encontrar cómo esta cultura de la muerte viene desarrollándose en todo el mundo y sobre todo en muchos países que todavía estamos en estos momentos luchando. Países, sobre todo en Latinoamérica, de credo católico. Y naciones como Francia, que prácticamente están condenadas a la autodestrucción en unos próximos años, hoy en día lo asumen dentro de la Constitución. Sin más, espero que este video les vaya gustado. Espero que puedan compartirlo, difundirlo. Necesitamos que nos apoyen porque esta lucha es necesaria de su cooperación para que mucha gente entienda cuál es el trasfondo maligno de todas estas cosas que hoy en día se disfrazan como derechos y como cosas de significado muy loable. Mire, una de las principales estrategias del maligno ha sido convertir estos temas a un lenguaje totalmente eufemista, donde el significado real es escondido bajo palabras que suenan muy lindo, pero que son una total mentira, como todo lo del maligno y todo lo de Satanás. Sin más, espero encontrarnos en un próximo video y recuerden, ¿quién vive? Cristo. A su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria. Unidos en el Señor, venceremos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.